¿Cómo debería ser la preparación de un cantante, ya sea para una grabación o para un concierto o una temporada de conciertos, a corto y largo plazo? Bueno, una persona que se está preparando para una temporada de conciertos o una grabación es porque tiene una carrera profesional, ¿no es cierto? Entonces, como cualquier profesional, la temporada de práctica a largo plazo puede durar varios años. Claro. Desde su primer aprendizaje de técnica vocal, su primer aprendizaje musical, su primer aprendizaje actoral, o qué sé yo, cualquier preparación que le fortalezca a él como profesional en el canto y en la interpretación. Eh, la consecuencia de toda esta preparación a largo plazo es que luego él va a poder tener otras preparaciones más cortas. Por ejemplo, si yo ya he estudiado una carrera como performer durante un tiempo y necesito afrontar un proyecto en específico, entonces voy a poder tener una preparación a mediano plazo, pero basándome en todas las herramientas que pude haber recopilado o aprendido en toda esta temporada de aprendizaje que tuve, ¿no? En mis épocas de estudiante. Entonces eso me va a permitir afrontar proyectos musicales como los que tú me estás contando, ¿no? Como grabaciones de discos o proyectos teatrales o proyectos de conciertos. Y luego, cuando la persona tiene que ir específicamente a cumplir determinadas actividades, como por ejemplo, tengo que ir un día a grabar al estudio o tengo que ir un día a una función, va a necesitar de una preparación a corto plazo, que es la preparación que puede durar algunas horas o algunos minutos antes de las presentaciones. Entonces, finalmente, todas las herramientas que yo he aprendido en esta temporada de estudiante y bueno, las que he venido incorporando a lo largo de mi carrera artística, hacen que yo tenga como una serie de, ejercicios o herramientas que voy a utilizar ya cuando soy un profesional. Es decir, que yo escojo cuáles son las herramientas que más me van a servir. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo sé cuáles son los ejercicios que me ayudan para cierto tipo de repertorio, cierto tipo de canciones. Entonces, digamos que esa pregunta que tú me estás haciendo tiene que ver con una especie de carrera que viene desde un inicio, ¿no? Desde que la persona decide estudiar y prepararse para poder convertirse en un profesional, hasta el momento en el que ya la persona está lista para poder afrontar un proyecto profesional. ¿Qué ejercicios recomiendas para lograr una mayor conexión con el mensaje de la canción? Bueno, el mensaje de la canción está en el texto. Y en cualquier carrera de interpretación o de teatro, lo primero que te van a enseñar es a leer el texto. Cualquiera puede leer un texto, pero una cosa es leer y otra cosa es entender lo que dice ese texto. Y otra cosa es entender e incorporar lo que dice el texto en ti. Es decir, que yo puedo leer el texto y puedo tener una interpretación de lo que dice ese texto y puedo vivenciar ese mensaje o esa interpretación conectándola con mis propias emociones, con mis propios recuerdos. Por lo tanto, cuando yo empiece a analizar y empiece a pensar en el mensaje de esa canción, esa canción va a tener un significado completamente diferente para mí que de repente el mensaje que va a tener para ti o el significado que va a tener para ti. Y por eso es que una canción interpretada por dos personas diferentes puede ser completamente diferente también. Son dos historias distintas, a pesar de que están haciendo o cantando la misma letra. Entonces, el ejercicio que yo siempre recomiendo es primero leer, luego entender, luego analizar, escribir, por ejemplo, en la letra, tratar de escribir al costado de la letra original de la canción mi propia versión de la letra, qué cosa es lo que significa para mí. Y una vez que eso esté incorporado, empezar a trabajar la letra como si fuera un monólogo, encontrándole verdad. Yo trabajo mucho con el espejo. Entonces, eso le ayuda mucho a los alumnos a mirarse en el espejo y a encontrar la verdad dentro de sí mismos. Es decir, que si yo digo el texto y a mí como alumno no me está moviendo lo que estoy diciendo, ni me está generando ninguna emoción, menos voy a poder generar una emoción en el que me está escuchando. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer para poder conectarme con el mensaje y con la energía de esta canción o de esta interpretación es generar alguna emoción, algún recuerdo, algo que me conecte y haga que cuando yo diga esas palabras y cuando yo las cante tengan un significado
en mí y eso se manifiesta a través de mi voz. Eso es lo que yo creo que va a generar que la persona que te está escuchando, el público, se conecte con el mensaje. Entonces, digamos que si tú me planteas o me dices qué cosa recomiendo, es que el alumno haga todo esto antes de ir y cantarle al público y pretender que el público se conecte solamente por su hermosa voz. Y bueno, es un trabajo que puede tomar algunas semanas, pero hay que hacerlo, ¿no?